Buenos días tengan todos de nuevo. Gracias por estar con nosotros en este curso sobre el profeta Isaías. Recordándoles una vez más que cualquier duda relacionada con este curso, e incluso sobre el material, sobre sus preguntas, sobre tareas, pueden escribirme a mi dirección de correo alied7@gmail.com, que pronto también aparecerá en pantallas. En nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, le doy la más cordial bienvenida de nuevo a este curso. Gracias por participar con nosotros. Y comenzamos. Vamos a proyectar nuestra diapositiva del día de hoy, que corresponde, ahora sí, con el capítulo 1 del profeta Isaías. Quizás nos alcance el tiempo también para ver un poco del capítulo 2 y tal vez del capítulo 3. Vamos entonces a iniciar el compartido sobre el curso del profeta Isaías. Vamos a chequear que ya esté proyectado en pantalla. Efectivamente, vamos a verificar también. ¿Okay? Y pues le damos comienzo a nuestro curso sobre el profeta Isaías. Ya hemos abordado los aspectos preliminares del curso, lo relacionado con la introducción al curso mismo, las preguntas que ustedes pueden tener, el contenido del curso, etcétera, etcétera. Eso lo vimos en las primeras lecciones. Luego hablamos posteriormente de lo que tiene que ver con el razonamiento hermenéutico del curso, y luego abordamos un poco lo que es la parte contextual que analizamos el día de ayer, y estuvimos también hablando un poco sobre la unidad literaria del libro de Isaías. Cualquier duda sobre esto, allí tienen pues mi dirección de correo, profesor Alirio Ortega, alied7@gmail.com. Estamos para servirle. Y no solamente las dudas que tengan sobre el curso en sí, cualquier inquietud que tengan sobre el instituto, podemos canalizarla por aquí también. Gracias por participar con nosotros. Y avanzamos. Este corresponde a la clase número 3, el video número 1. Y vamos a hablar un poco de los primeros capítulos. Vamos a hablar un poco de su importancia contextual. Estaríamos hablando de los 6 primeros capítulos en sí. ¿Por qué? Porque los 6 primeros capítulos son como una visión global del problema espiritual que existía en tiempos del profeta Isaías. Y para nosotros es muy importante comprender que esta historia de juicios, del pecado y de las promesas que Dios da, se van a repetir a lo largo de nuestra investigación. De modo que es bueno que nos preparemos psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, para recibir la enseñanza, para tratar de no cansarnos en torno a esta situación que afectaba al pueblo de Israel. Quizás usted puede decir, ¿cómo es posible que ellos, conociendo a Dios tan cerca, hayan pecado tanto? Bueno, lo mismo sucede en nuestro tiempo. Se predica el Evangelio, la gente lo acepta, lo recibe, y aún así la gente de alguna forma u otra continúa haciendo cosas que a Dios no le agrada. Fíjense, los primeros capítulos del profeta Isaías contienen los oráculos que marcan el motivo de sus reflexiones y discursos. El tema principal, la infidelidad de Israel. Una larga trayectoria de infidelidad del pueblo y de la paciencia de Dios. Y eso viene desde el tiempo de la promulgación de la ley. Imagínense. Dios tiene paciencia con su pueblo, lo levanta, lo cría, le da unas leyes, lo convierte en nación, lo convierte en su pueblo, pacta con ellos. Él da las leyes
Él da los basamentos jurídicos de la relación que iban a tener con Él, la forma como le iban a adorar y todo esto. Y luego la parte de ello correspondía exclusivamente en la obediencia a Dios y a sus profetas. Los juicios de Yahvé, Dios, son producto de la desobediencia de la alianza. Y aún así, no se presenta en ocasión de arrepentimiento nacional, por lo menos en el caso del profeta Isaías. Quizás hubo momentos de la historia donde el pueblo retomó la alianza, y vemos que es una historia que tiene sus altos y sus bajos. Pero a medida que avanzaba la historia de los reinos, en este caso del reino del norte y del reino del sur, la posibilidad de que el arrepentimiento fuese genuino, perdurable, verdadero y que se transmitiera de una generación a otra el temor sobre Dios, iba decayendo. Y esto pues traía las consecuencias inevitables del pacto. Recuerden que el pacto tiene dos vertientes finales, que son la bendición y la maldición. El segundo gran tema de los oráculos de Isaías gira en torno a las esperanzas mesiánicas y la instauración del reinado de Dios, del reino de Yahvé y de su siervo. La venida de un rey que iba a cumplir los designios del Señor. Durante su reinado, el pueblo de Dios alcanzará su plena glorificación, su plena restauración. Este reino llegará hasta lo último de la tierra y ejercerá dominio sobre cualquier otro reino. Solo un remanente fiel podrá gozar de las bendiciones del nuevo reino. Obviamente Dios iba a quitar el pecado de sobre la faz de la tierra. Todo este conglomerado profético, para los que somos creyentes en Jesús, ha tenido su cumplimiento en el día de hoy. Avanzamos. El pueblo debe ser juzgado. Hablamos del pueblo de Israel, en sus tiempos, en este caso, la nación al sur, que estaba conformada por dos tribus, Judá y Benjamín, y comúnmente es llamada Judá. El pueblo debe ser juzgado y la maldad debe ser quitada. Pero un resto pequeño, que está profetizado, no solamente en Isaías, sino en otras partes, será levantado para dar inicio a un nuevo tiempo del reinado de la dinastía davídica. O sea, un descendiente de David se sentaría en su trono para traer una justicia de Dios perfecta, un reinado perfecto. Y esto iba a comenzar en el corazón de los hombres. Como parte del juicio divino, el pueblo es sometido y humillado por naciones extranjeras. Eso es parte de lo que la ley también señalaba. Si ellos cumplían su parte del pacto, Dios les iba a bendecir. Si no, Dios traería sobre ellos toda suerte de juicios y de males, incluyendo las invasiones de los enemigos, de los extranjeros. El Señor promete liberar a su pueblo luego que éste haya demostrado su arrepentimiento y un deseo de volverse hacia Él. Pero con el pasar de los años ese deseo se iba alejando y pues la consecuencia final es lo que nosotros llamamos la deportación. El Señor hará regresar a su pueblo para restaurar la gloria del reinado del descendiente de David. Todo esto pues en un marco totalmente profético y quizás muy distinto de lo que ellos hubiesen esperado. Dios estaba ahora tratando de hacer un reino que comenzara no a través de la descendencia de una nación, sino en el corazón de los hombres, prometido sí a través de la descendencia de un rey. Y comenzamos, esta vez vamos a iniciar lo que es el capítulo 1
del profeta Isaías, y me gustaría que lo pudiésemos leer, por lo menos en nuestra versión de Reina Valera, el capítulo 1. Vamos a leer hasta el verso 31 de él, y posteriormente, mientras hacemos su análisis, vamos a ir comparando con otra lectura tomada de la Biblia, la versión Nácar Colunga. Dice así, capítulo 1, versos del 1 al 31. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Quería hacer un paréntesis acá. Comúnmente en Reina Valera vamos a encontrar para el nombre de Dios la expresión Jehová. En Nácar Colunga vamos a encontrar la expresión Yahvé. Yo particularmente prefiero la expresión Yahvé. Al parecer esta se hace, según los estudiosos, esta se acerca más a la fonética original de la palabra. Sin embargo, puede usar también el término Señor para sustituir el nombre divino, el llamado tetragámaton. Sin embargo, fíjense, esto no puede, digamos, en alguna forma molestarnos si se usa una expresión, se usa otra. Total, ya sabemos a qué atañe. Tampoco significa una inclinación hacia una preferencia de una versión o incluso postura teológica, no señor. Nos estamos afianzando en lo que la Biblia nos enseña, en lo que la Biblia nos da como su palabra, y por ello pues vamos a seguir en nuestro proceso de querer investigar la palabra de Dios, no solamente lo que significó para ellos, sino lo que ésta significa para nosotros hoy en día, en este caso sobre el profeta Isaías. Repito, el verso 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad desolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y seríamos semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportar.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Quise repetir el verso, tiene un gran significado que ahora vamos a ver. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda impureza. Restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amaste, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Tremenda esta parte de la palabra de Dios que nos trae el profeta Isaías en esta reflexión. Sería interesante, pues, para nosotros poder analizarla en toda su expresión, en todo su contenido. Y a eso precisamente vamos. Fíjense, comienza el verso, pues, dándonos el rango histórico, contextual, de la actuación del profeta Jeremías. Dice, visión que Isaías, hijo de Amós, tuvo acerca de Judá y de Jerusalén en tiempos de Usías, o Azarías, como se le llama también, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Este verso es considerado generalmente como encabezamiento de la primera gran colección de oráculos, sobre todo por la expresión general redundante acerca de Judá y de Jerusalén. En la medida en que vamos avanzando, iremos viendo que una sección de oráculos comprendida en el rango de capítulos que acabamos de señalar tienen esta expresión acerca de Judá y de Jerusalén. Quizás el título haya sido retocado y ampliado en su perspectiva por el compilador respecto a lo que fue la primera redacción del profeta, que miraba solo el oráculo inmediatamente, mientras pensaba quizás
lo plasmaba por escrito. Cuando hablo del compilador, quiero aclarar esto. Recuerden que los oráculos, las profecías, cualquier texto bíblico, cuando salió de la mano del hagiógrafo o del autor inspirado, pues obviamente ellos plasmaron en sí sus oráculos. Posteriormente, las personas que compilaron toda esta colección y que pudieron revisarla, pudieron pues colocar algunos detalles de carácter editorial para que ésta conservara pues, digamos, su relación histórica con un determinado evento. Y esto no tiene que ver nada con la interferencia en cuanto a lo que es el proceso de inspiración. Esto nos ayuda a nosotros a saber que está dentro de un marco histórico respectivo. Y puede ser que encontremos fragmentos de oráculos que a lo mejor no sabemos si encajan allí o no. Lo cierto del caso es que todo tiene una explicación, pero la gran verdad detrás de todo esto es que hay cosas que solo Dios conoce en cuanto al proceso de redacción. Obviamente, y es lógico pensar que la primera sección del encabezamiento no pudo haber sido escrita por Isaías porque estaría hablando de sí mismo y estaría hablando en tercera persona, lo cual nos lleva pues a la conclusión lógica de la existencia del compilador o la persona que sencillamente pues fue el colaborador en el proceso de recolección y de ordenamiento de los oráculos como tales. Seguimos pues. La palabra visión la usa el profeta en un sentido amplio. De hecho, esta palabra visión, vamos a ir avanzando un poco en lo que es nuestra... esta la tenemos en nuestra diapositiva, viene de la palabra hebrea jasón, que puede significar visión, un sueño, un oráculo, y esta pues nos da, digamos así, la idea de un mensaje recibido que puede ser de modo visual, intelectivo o imaginativo, y aquí pudiera incluso tener el sentido colectivo de un conjunto de oráculos del profeta relativos, en este caso, como lo señala el encabezamiento, a Jerusalén y a Judá, refiriéndose a la primera serie que aparece en nuestro libro de Isaías, alargando pues la perspectiva histórica hacia final de su actividad profética en tiempos del rey Ezequías, como lo pudimos observar. Eso es a finales o a principios, o a mediados quizás del siglo VII antes de Cristo. Este capítulo 1 se puede dividir en dos partes. Capítulo 1 de los versos, hablando en oráculos, pensando en oráculos generales, o separando pues las secciones una de la otra y entendiendo pues que quizás a lo mejor todo el capítulo está reseñado para tener un gran oráculo, pues una división que nos puede ayudar a tener una idea bien concreta del estudio sería del verso 2 al verso 20 y la otra sección pues del verso 21 hasta el verso 31. Y en la primera sección estaría la parte recriminatoria por parte de Yahvé, señalando la infidelidad de Judá, y la otra pues la necesidad de un juicio purificador, de un juicio en el cual Dios necesita depurar el pueblo como tal. Y volviendo al texto, y esta vez interpretándolo desde el punto de vista de la versión Nácar Colunga, dice: oíd cielos, aprestad el oído tierra, que habla Yahvé. Yo he criado hijos y los he engrandecido, pero ellos se rebelaron contra mí.
Conoce el buey a su dueño y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El profeta abre su oráculo con un apóstrofe solemne, tomando como testigos los seres inanimados y buscando como la aprobación de lo que va a decir de la misma naturaleza que aparentemente está muda, para que se asocie al profundo dolor del Señor ante la lamentable conducta de su pueblo elegido. Moisés, al dar la ley, había invocado a los cielos y a la tierra, poniéndolos por testigos de que había sido dada la ley a Israel y al mismo tiempo de las penas que irían anexas al incumplimiento de los preceptos del Señor. La invocación de los cielos y de la tierra, por lo menos en el marco de lo que es la palabra profética, se usa precisamente, bien sea para dar fe de un contrato de carácter espiritual, ¿okay? Dios es testigo. Es una forma de decir que Dios y la naturaleza y todo lo creado es testigo de que haremos esto. Y pues en el lenguaje profético se usan a los mismos testigos para iniciar un litigio. Y fíjense, la enormidad, lo grande del pecado del pueblo de Israel está sobre todo en que Israel está vinculado como pueblo de Dios desde su origen a Yahvé por un pacto que en cierta forma es bilateral, con condiciones y obligaciones mutuas. Yahvé, que le había escogido como pueblo entre todos los pueblos de la tierra, se había comprometido a tratarle como padre, considerándoles a ellos como un reino de sacerdotes y una nación santa, surgiendo de ellos unas relaciones de afecto, de paternidad, de filiación, y estas deberían respetarse a través de todos los siglos. Era nuestro Dios su verdadero Padre. A Él le debía su existencia como pueblo. Por eso, con toda propiedad, Él puede decir que los ha criado como hijos y los ha protegido durante esas fases de crecimiento. Los adoptó en el desierto, les dio la ley, les promulgó una constitución, como diríamos hoy en día. Y esta constitución tendría su carácter teocrático y excepcional, obviamente. ¿Y por qué? Porque en este pacto con ellos se hacían un pueblo exclusivo para él. Pero Israel, en su historia, fíjense, ha demostrado ese alejamiento a ese llamado. Y esto obviamente ha producido en el corazón de Dios esa decepción que manifiesta en el oráculo, que manifiesta a través del profeta. ¿Cuándo ocurre precisamente este proceso, esta decepción? Cuando empiezan ellos a entregarse de una forma u otra, por diversos factores, por diversos motivos, a los cultos idolátricos. Esta actitud incomprensible resalta comparándola con la fidelidad y gratitud de los seres irracionales, que se muestran agradecidos, como se les preocupa, a ellos se les da su sustento, y a pesar de que se les someten a un trato duro, a trabajos fuertes, estamos hablando del buey y del asno, pues ellos, si se les separa de su dueño, instintivamente buscan, saben dónde está, para ir a procurar su alimento. Es como decir, oye, estamos hablando de seres que no tienen raciocinio, que no tienen inteligencia, pero que son capaces de, a pesar de las situaciones a las que son sometidos,
ir fielmente hasta donde está su amo, sabiendo que de él pueden recibir el debido alimento o los puede llevar a pastar donde hay lugares que son ricos en pastos para que ellos puedan pues comer y estar ahí. El buey conoce a su dueño y el pesebre y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, el pueblo no tiene conocimiento. Vamos a detenernos un poco acá para que ustedes puedan revisar el video si así lo desean y invitarles pues al video 2 de esta clase. Que el Señor les bendiga y les guarde.